Lectura del segundo libro de los Reyes. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre era Noé, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante el Señor, conforme a todo lo que había hecho su padre. En aquel tiempo, los oficiales de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y la ciudad fue sitiada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino en persona para atacar la ciudad, mientras sus soldados la asediaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, se presentó al rey de Babilonia, con su madre, sus siervos, sus príncipes y sus eunucos. Y el rey de Babilonia los tomó prisioneros. Esto sucedió en el 8º año de su reinado. Nabucodonosor tomó todos los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y rompió todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo del Señor, tal como el Señor había anunciado. Tomó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los valientes del ejército, en total 10.000 desterrados, y a todos los herreros y cerrajeros. Solo dejó a la población más pobre del país. Deportó a Joaquín a Babilonia, y de la misma manera desterró a la reina madre, a las mujeres del rey, a sus eunucos y a todos los nobles del país de Jerusalén a Babilonia. Todos los hombres fuertes, 7.000, los herreros y cerrajeros 1.000, todos los hombres capaces de empuñar armas, fueron llevados al exilio por el rey de Babilonia. Y en lugar de Joaquín llamó a su tío paterno Matanías, cambiando su nombre por el de Sedequías. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no fue en tu nombre que profetizamos? ¿No fue en tu nombre que expulsamos demonios y no fue en tu nombre que hicimos muchos milagros? Entonces les diré públicamente: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vinieron inundaciones, los vientos golpearon la casa, pero la casa no se cayó, porque estaba construida sobre la roca. En cambio, el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es como un hombre sin sentido. Edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron las inundaciones, los vientos soplaron y azotaron la casa, y la casa se cayó, y su ruina fue completa. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud quedó asombrada de su enseñanza. De hecho, les enseñaba como alguien con autoridad y no como maestros de la ley. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos reunimos para reflexionar sobre las profundidades de la palabra de Dios, encontrando dirección y esperanza en medio de las pruebas de la vida. Las lecturas que escuchamos hoy, del segundo libro de Reyes y del Evangelio de Mateo, nos invitan a examinar nuestra fe y nuestras acciones, para construir nuestra vida sobre un fundamento sólido e inquebrantable. La primera lectura nos lleva al reinado de Joaquín, un joven rey de Judá que gobernó solo 3 meses antes de ser llevado cautivo a Babilonia. El autor sagrado nos dice que Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y que hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho su padre. Este relato nos recuerda las consecuencias de alejarnos de Dios y la importancia de seguir sus caminos. En el Evangelio, Jesús nos da una poderosa enseñanza sobre la verdadera obediencia. Nos dice que no todo el que dice Señor, Señor y entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Compara a los que escuchan sus palabras y las practican con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cuando vino la tormenta, la casa se mantuvo firme, pues estaba bien cimentada. En contraste, aquellos que escuchan sus palabras y no las ponen en práctica son comparados con un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Cuando vino la tormenta,
La casa se derrumbó, y su ruina fue grande. Exploremos estas lecturas más profundamente y veamos cómo se aplican a nuestras vidas. El reinado de Joaquín fue breve, pero sus acciones tuvieron consecuencias duraderas. Siguió los pasos de su padre, haciendo lo malo ante los ojos del Señor. La historia de Joaquín nos recuerda que nuestras elecciones y acciones tienen consecuencias. Así como el pueblo de Judá sufrió a causa de los pecados de sus líderes, nosotros también sufrimos las consecuencias de nuestras propias decisiones cuando nos alejamos de Dios. Joaquín fue llevado cautivo a Babilonia, y la lectura describe la tristeza y la desolación del pueblo de Dios. Perdieron su tierra, su templo y su libertad. Sin embargo, incluso en medio de la destrucción y el exilio, Dios no abandonó a su pueblo. Continuó obrando en sus vidas, preparando el camino para la redención y la restauración. Esta historia nos enseña acerca de la fidelidad de Dios, incluso cuando enfrentamos las consecuencias de nuestros pecados. Él siempre está listo para recibirnos nuevamente, restaurarnos y darnos una nueva esperanza. En el Evangelio, Jesús nos llama a una obediencia verdadera y sincera. No basta con profesar nuestra fe con palabras, es necesario vivir esta fe a través de nuestras acciones. Jesús nos desafía a construir nuestras vidas sobre la roca sólida de su palabra, escuchando y practicando sus enseñanzas. Nos advierte de los peligros de una fe superficial que se desmorona ante las tormentas de la vida. Para ilustrar este punto, Jesús usa la imagen de dos casas. La primera casa, construida sobre la roca, representa a quienes escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Cuando enfrentan dificultades, su fe permanece firme, ya que está bien fundada. La segunda casa, construida sobre la arena, representa a los que escuchan la palabra pero no la practican. Cuando llegan las dificultades, vuestra fe se desmorona, ya que carece de un fundamento sólido. Reflexionemos sobre cómo estamos construyendo nuestras vidas. ¿Estamos construyendo sobre la roca de la palabra de Dios o sobre la arena de las promesas vacías del mundo? ¿Estamos escuchando y practicando las enseñanzas de Jesús, o nos conformamos con una fe superficial? Para construir nuestra vida sobre la roca, necesitamos dedicar tiempo a leer y meditar en la palabra de Dios. Necesitamos permitir que sus enseñanzas moldeen nuestras actitudes y acciones diarias. Necesitamos buscar vivir según la voluntad de Dios, incluso cuando esto requiera sacrificio y renuncia. Pensemos en un constructor que quiere construir un edificio duradero. No empieza poniendo ladrillos en la arena. En cambio, cava profundamente, buscando una base firme para que el edificio pueda resistir vientos y tormentas. Así también debemos profundizar en nuestra fe, buscando la verdad en las Escrituras, la oración y los sacramentos. Debemos permitir que estas prácticas formen la base de nuestra vida espiritual. La historia de Joaquín y las enseñanzas de Jesús nos desafían a reevaluar nuestras vidas y hacer los cambios necesarios para alinear nuestras acciones con nuestra fe. Quizás haya áreas en nuestras vidas en las que hemos construido sobre arena, áreas en las que hemos permitido que el materialismo, el egoísmo o la indiferencia tomaran el lugar de la palabra de Dios. Es hora de reconocer estas áreas y comenzar a reconstruir sobre la roca. Reflexionemos también sobre cómo podemos ayudar a otros a construir sus vidas sobre la roca. Como miembros de la comunidad cristiana, estamos llamados a apoyarnos unos a otros en la fe. Podemos hacer esto a través de la oración, el asesoramiento, el ejemplo de vida y el servicio. Podemos ser luz para quienes buscan una base sólida para sus vidas. A medida que avanzamos en el camino de la fe, enfrentaremos tormentas, desafíos, tentaciones, sufrimiento. Pero si estamos firmemente arraigados en la palabra de Dios, podemos estar seguros de que nos mantendremos firmes. La fidelidad de Dios nos sostendrá, tal como sostuvo al pueblo de Judá durante su exilio. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos guía y fortalece. Ayúdanos a construir nuestras vidas sobre la base sólida de tus enseñanzas. Danos la gracia de escuchar y practicar tu palabra, para que podamos mantenernos firmes ante las tormentas de la vida. Que seamos luz y sal para el mundo, ayudando a otros a encontrar el camino hacia la verdadera vida en ti. Amén. Mis hermanos y hermanas, al salir hoy de aquí,
Llevemos con nosotros el compromiso de vivir una fe verdadera, basada en la palabra de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe y fortalezca. Recuerde, estamos llamados a ser constructores sabios. Construyamos nuestras vidas sobre la roca sólida del amor y las enseñanzas de Cristo. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.